Hola, ¿qué tal? Familia Doxa y personas que nos miran a través de la transmisión. Es un gusto, como cada domingo, el poder estar con todos ustedes y tener la oportunidad de compartir la palabra de Dios. Para quienes no me conozcan, déjenme presentarme. Mi nombre es Eli Cázares, soy el pastor de la iglesia Doxa en Ciudad de México. Y desde hace ya algunos meses estamos hablando de una serie que estamos haciendo basada en el Evangelio de Marcos. Así que quiero invitarte a que abras tu Biblia en Marcos capítulo 10. El día de hoy estaremos usando un pasaje largo en comparación con otros que hemos tocado, pero que creo yo tiene una idea principal que me gustaría que en esta mañana el Señor pueda hablarnos por medio de este pasaje. Así que Marcos capítulo 10, versículo del 17 al 45. Es un pasaje largo, pero de nuevo lo digo, creo yo que tiene una idea principal que me gustaría que podamos hablar. Pero antes de leer el pasaje, quiero animarte a que podamos orar, que podamos reconocer que en nuestro conocimiento, en nuestro mero conocimiento, nosotros no podemos entender la palabra de Dios. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, que sea el Espíritu Santo el que hable a nuestra vida y que nos convenza de pecado y que nos anime también en el glorioso Evangelio de Jesucristo. Así que quiero invitarte a que podamos orar y que podamos reconocer que necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo. Señor, gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias porque es tu palabra la que habla a nuestra vida, la que ilumina nuestros corazones, la que transforma el corazón de una persona. Señor, es tu palabra la que trae de la muerte a la vida, es tu palabra la que nos da esperanza, nos da consuelo, nos da exhortación. Ruego que en esta mañana así sea por medio del Evangelio de Marcos, Señor. Si alguno de mis hermanos viene hoy cansado, fatigado, angustiado, está preocupado con algo que le está sucediendo en su día a día, quiero rogarte, Señor, que sea tu palabra la que anime su corazón y pueda traerle el consuelo que necesita. Necesitamos la ayuda de tu Espíritu Santo todo el tiempo. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Marcos capítulo 10, versículo del 17 hasta el 45. Lo voy a leer todo de corrido y después vamos a estar dividiendo este pasaje. Dice la palabra de Dios. Nosotros utilizamos la NBI como nuestra versión oficial. Dice la palabra de Dios: cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo y se postró delante de él. Maestro bueno, le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno?, respondió Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, dijo el hombre, todo eso lo he cumplido desde que era joven. Jesús lo miró con amor y añadió: una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Luego, ven y sígueme. Al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Jesús miró alrededor y les comentó a sus discípulos: qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron de sus palabras. Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios, repitió Jesús. Le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron aún más y decían entre sí: entonces, ¿quién podrá salvarse? Para los hombres es imposible, aclaró Jesús, mirándolos fijamente, pero no para Dios. De hecho, para Dios todo es posible. ¿Qué de nosotros que lo hemos dejado todo y te hemos seguido?, comenzó a reclamarle Pedro. Les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por mi causa y la del Evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos, aunque con persecuciones, y en la edad venidera la vida eterna. Pero muchos de los primeros serán los últimos y los últimos primeros. Versículo 32. Iban de camino subiendo a Jerusalén y Jesús se les adelantó. Los discípulos estaban asombrados y los otros que venían detrás tenían miedo. De nuevo tomó aparte a los 12 y comenzó a decirles lo que le iba a suceder.
Ahora vamos rumbo a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán, pero a los 3 días resucitará. Versículo 35. Se le acercaron Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Maestro, le dijeron, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. No saben lo que están pidiendo, les replicó Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo bebo o pasar por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado? Sí podemos. Ustedes beberán de la copa que yo bebo, les respondió Jesús, y pasarán por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí concederlo. Eso ya está decidido. Los otros 10, al oír la conversación, se indignaron contra Jacobo y Juan. Así que Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. Último versículo. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Familia, he titulado en esta mañana mi sermón con el nombre de La grandeza en el reino. El título para mi sermón en esta mañana es La grandeza en el reino. Y para aquellos que son de casa, para aquellos que ya han escuchado estos sermones que compartimos en la iglesia, saben que nosotros casi cada domingo tratamos de dar una idea general, una idea de lo que queremos decir en todo el sermón, a lo cual llamamos el argumento o la idea principal. Y el argumento que quiero compartir contigo en esta mañana es el siguiente. El resultado de pertenecer al reino de Dios se debe reflejar en una vida de servicio al prójimo, tal como Jesús lo hizo. Lo voy a repetir una vez más para los que estén anotando, para que lo puedan recordar. El resultado de pertenecer al reino de Dios se debe reflejar en una vida de servicio al prójimo, tal como Jesús lo hizo. Esta será nuestra idea principal en todo el sermón y la estaré repitiendo a lo largo de nuestro pasaje. Y con esto en mente, me gustaría que podamos abordar este pasaje, como lo dije hace un momento, bastante largo, pero que creo yo que nos va a poder dar una idea principal. Así que este pasaje yo lo he dividido en tres partes, en 3 porciones para que podamos comprenderlo un poco mejor. Y la primera división que quiero que tú y yo podamos ver, la vamos a encontrar del versículo 17 al versículo 31. Esta es la primera división, la cual he titulado La oportunidad para servir al prójimo. La oportunidad para servir al prójimo. Versículo 17 al 31. Ya no lo vamos a leer, simplemente vamos a estar hablando de él. Y quiero que puedas ver conmigo que esta escena que estamos viendo en Marcos capítulo 10 sucede después de la exhortación que Jesús le da a los discípulos, después de que Jesús se enoja con los discípulos porque ellos no querían que los niños se acercaran a él. Jesús pasa a hablar de la importancia de los niños dentro del reino y de cómo estos niños forman parte de este reino y por lo tanto, quien quisiera entrar al reino de los cielos tendría que ser como uno de estos pequeñitos. Esto es lo que podemos ver en el contexto anterior de Marcos capítulo 10. Y después de ese momento, después de que Jesús está bendiciendo a los niños, dice el versículo 16 de Marcos 10, después de abrazarlos, de bendecirlos, de poner la mano sobre ellos, Marcos ahora nos está informando que Jesús estaba por salir de ese lugar para dirigirse a Jerusalén, pasar por Jericó y de hecho también realizar un milagro. Pero antes de que Jesús partiera de ese lugar, el Evangelio nos está presentando a un hombre que no tenemos el nombre de este hombre, pero por los otros evangelios sinópticos
como es el caso de Mateo y aún de Lucas, podemos ver que este hombre se trataba de un joven. Y este joven, dice Marcos, que se acerca a Jesús cuando ya estaba para irse y llega corriendo y se postra delante de él. Algo que debería de llamar nuestra atención desde el principio es que es muy probable que este hombre, que también es rico y que es joven, estaba dentro de la multitud que estaba escuchando lo que Jesús estaba diciendo. Este joven había visto en Jesús algo que obviamente lo hizo reconocer su autoridad, porque llegó corriendo a él. Pero no solamente llegó corriendo, sino que dice la palabra de Dios que se postró, que puso su rodilla en el suelo ante él. Pero no solo eso. Por las palabras que a continuación Marcos nos presenta, podemos ver que este joven de manera parcial entendía quién era Jesús, al llamarlo maestro bueno. Lo que este joven estaba haciendo era dando a entender que él sabía que Jesús no era como los demás maestros, sino que era diferente en cuanto a palabra y autoridad. E inmediatamente, después de que este joven se postra de rodillas, lanza una pregunta bastante interesante a Jesús. Y le pregunta: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? De nuevo, el contexto anterior, vemos que Jesús está hablando de los niños como parte del reino de Dios. Estos niños, sin merecerlo, sin hacer algo, sin realizar obras para ganarse la salvación, están siendo parte del reino de Dios. Al menos esto es lo que entendemos de Marcos 10, 13 al 16. Y es muy probable que este joven rico estaba entre la multitud escuchando a Jesús y siendo testigo de lo que estaba sucediendo, y se quedara pensando: bueno, si estos niños son parte del reino sin haber hecho nada, entonces, ¿qué hay de mí? ¿Qué de mí, que he hecho muchas cosas en mi vida? Y lo vamos a ver en unos minutos. ¿Cuál es la posición o en qué posición me coloca a mí dentro del reino? Estas podrían ser algunas de las preguntas que este joven se hizo. Por lo tanto, él se lanza hacia Jesús o se acerca corriendo a Jesús y lanza esta pregunta sincera, una duda que él tenía. Él no se sentía parte del reino y por eso hace esta pregunta. Si él se hubiera sentido parte del reino de Dios, obviamente no lo hubiera hecho. Quiero que podamos ver algo interesante en la vida de este joven que nos presenta Marcos. Este hombre, algunos maestros, incluso pastores, han llegado a pensar, porque Lucas dice que este hombre era un principal, era un dirigente. Se ha pensado que era un dirigente de una sinagoga, era una persona muy importante, muy rica. Y esta persona se acerca a Jesús y lanza una pregunta sincera, una pregunta genuina. A diferencia, por ejemplo, de los fariseos, cuando le preguntaban algo a Jesús solo para tentarlo, este hombre tenía una duda que quería que fuera resuelta. Este rico, este dirigente, esta persona muy importante, hace varias cosas que podrían parecer desapercibidas, pero no lo son. En primer lugar, una persona en el tiempo de Jesús y aún antes del tiempo de Jesús, una persona con buena posición económica, no era una persona que se viera corriendo por las calles. Esto era algo que se consideraba incluso indigno de una persona que tenía que levantar las túnicas, tanto hombre como mujer, y al mismo tiempo dejaba visto sus piernas para salir corriendo. Por lo tanto, eso debería de llamar nuestra atención. Este hombre había visto algo especial en Jesús como para hacerle romper algunas tradiciones o algunas cosas que él había entendido. El hecho de arrodillarse también. Si llegáramos a creer que este hombre era un principal de la sinagoga, estaríamos diciendo que él iba en contra de lo que los maestros de la ley, los fariseos y los principales creían acerca de Jesús. En otras palabras, este hombre tenía un conocimiento parcial de quién era Jesús. Él, como lo veremos a continuación, había llevado una vida intachable aparentemente, pero aún así decide acercarse a Jesús porque eso no lo llenaba. Él sabía que algo le hacía falta y por eso lanza esta pregunta. A lo que Jesús responde también con una pregunta al decirle: ¿por qué me llamas bueno? Y me gustaría aclarar brevemente que Jesús en estos versículos, por supuesto, no está negando su divinidad.
No está diciendo que Él no es Dios. No, no está haciendo eso. Es muy probable que Jesús en este pasaje está dándole a entender al joven esta afirmación. Bueno, solamente es Dios. Y Jesús es Dios. Y Jesús sí es bueno. Pero este joven muy probablemente se estaba acercando a Jesús creyendo en Él mismo que Él era una persona buena. Y lo que Jesús está tratando de hacerle entender es que aún en la obediencia más grande que alguien pudiera tener en esta tierra, aún el sacrificio por vivir una vida perfecta que alguien pudiera tener, no lo hace ser una persona buena. No lo hace ser merecedor de la vida eterna. Y para él, para este hombre, como una persona que había hecho cosas buenas durante toda su vida, debía quedar bastante claro. Nadie es bueno, sino solo Dios. Pero definitivamente, a diferencia de lo que los testigos de Jehová afirman en este pasaje, Jesús no está negando su divinidad. Es más, tenemos otros pasajes en Marcos en donde Jesús ha afirmado su divinidad. Así que, una vez que este hombre pregunta, ¿cómo puedo obtener la vida eterna? El maestro bueno le dice, ya sabes lo que tienes que hacer. Ya conoces los mandamientos, y comienza a citar el decálogo. Ahora, y muy interesante, Jesús no comienza a citar el decálogo desde el primer mandamiento. ¿Notaste esto? Es más, ¿recuerdas cuáles son los 10 mandamientos que encontramos en Éxodo capítulo 20 y Deuteronomio capítulo 5? ¿Recuerdas cuáles son? Los primeros 4 tienen que ver de una forma vertical de Dios hacia nosotros. No tendrás dioses delante de mí. No te harás ídolos. No usarás o tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Deberás guardar el día de reposo. Estos son los primeros 4 que tienen que ver de forma directa con Dios. Y los otros 6, honra a tu padre y a tu madre. No mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio y no codicies los bienes de tu prójimo. Ahora, interesantemente, Jesús no cita los primeros 4 mandamientos que tienen que ver directamente con Dios, sino que cita los últimos 6 mandamientos que tienen que ver con el prójimo. Jesús está citando estos mandamientos que tienen que ver con el prójimo, a excepción del 10º mandamiento, que en lugar de decirle no codicies, le dice no defraudes. Y ahorita vamos a hablar de eso porque me parece también muy, muy importante. Pero quiero que puedas ver conmigo cómo Jesús aparentemente le está diciendo a este joven, para obtener la vida eterna necesitas obedecer la ley. Esto es casi como si Jesús estuviera diciendo, necesitas hacer obras para obtener la vida eterna. Si notas, Jesús está usando la ley para confrontar el corazón de este joven. Asombrosamente, este joven responde, esto lo he hecho desde joven. Este hombre responde de esta manera. En otras palabras, listo, ya lo hice desde pequeño, he sido moralmente correcto, he buscado obedecer la ley. Este hombre tenía un concepto muy alto de su religiosidad y de su persona, porque él creía que había actuado correctamente durante toda su vida. Cuando Jesús le dijo, tienes que obedecer los mandamientos, la mayoría de nosotros o la mayoría de las personas pudieron haber comenzado a pensar cuántas veces han quebrantado ese mandamiento y entonces decir, sí, Señor, tienes mucha razón. He pecado y he quebrantado los mandamientos de diferentes maneras, pero este joven no lo hizo así. De nuevo, mira y presta atención cómo Jesús no comienza con el mandamiento más importante. Con el mandamiento de tener un solo Dios, tener a Dios como el único Dios y no tener a otros dioses. No le dice esto, sino que Jesús está tratando con los mandamientos que tienen que ver con el prójimo, con las personas que los rodean. Y tú y yo deberíamos de preguntarnos por qué razón. Y yo creo que la razón es porque el Señor conoce a la perfección el corazón de este hombre, así como conoce tu corazón y el mío en este momento. Él sabe a quién tiene enfrente, sabe cuál es la debilidad de este rico, cuál es el ídolo que no le permite acercarse verdaderamente a Dios, aunque él cree que sí se está acercando. Y es por eso que la petición que le hace a continuación va directamente al ídolo de su corazón. Mira cómo Marcos dice, Jesús lo mira con amor,
Porque Jesús le tiene amor a este hombre. Él desea que este joven realmente le conozca, que reconozca su necesidad de Cristo, porque él ve su religiosidad disfrazada de piedad. Y Jesús lo mira con amor. Él no lo rechaza. Al contrario, lo mira con amor y le dice: una sola cosa te falta. Jesús va directo al corazón, sin anestesia. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Luego ven y sígueme. Evidentemente este hombre tenía un problema con las riquezas, familia. Jesús, quiero que veas esto, y esto es algo que seguramente es claro para muchos, pero no para todos. Jesús no está en contra de las riquezas. El hecho de tener riquezas no te hace peor pecador que el no tenerlas. El punto de Jesús no es decir las riquezas son malas, no. El punto de Jesús es tratar con el pecado que hay en el corazón de este hombre que aparentaba cierta bondad y obediencia. Porque este hombre, de acuerdo a lo que había dicho antes, había afirmado que había amado a su prójimo todo el tiempo al cumplir los 6 mandamientos que tienen que ver con nosotros. Pero ahora Jesús lo está retando a demostrar de una forma tangible que esto que dice es verdad. Mira cómo Jesús en estos versículos está llamando a este hombre a demostrar lo que acaba de decir, a ser generoso, a servir a los demás por medio de sus bienes. Casi puedo imaginarme a Jesús diciendo: a ver, quiero ver que realmente estás cumpliendo con los mandamientos que dices. Porque si este hombre decía que amaba a su prójimo, y es más, en el Evangelio de Mateo, cuando encontramos esta historia, Mateo agrega también este segundo mandamiento que Jesús mencionó: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Era el momento de demostrarlo. De nuevo, no porque Jesús creyera que este hombre estaba haciendo mal por tener riquezas y que las riquezas eran el problema, sino que sus riquezas estaban por encima del amor de los demás. Esa creo yo, y esto es algo muy personal, podría ser la razón incluso por la que Jesús cambia el 10º mandamiento al decirle no codicies, y lo cambia a no defraudes. Porque tal vez este hombre tenía tanto dinero que no había nada que no pudiera conseguir con sus riquezas. No había nada que él tuviera la necesidad de codiciar. Pero tal vez, y solo tal vez, mis hermanos, Jesús utilizó la palabra defraudar porque esa fue o pudo haber sido la forma en la que este hombre obtuvo sus riquezas. Defraudando a la gente, engañando a los demás. Lo que daría evidencia a que en realidad este joven no estaba amando a su prójimo como a él mismo, sino amando más sus posesiones materiales. Y al mismo tiempo, si este joven estaba amando más sus posesiones materiales que cualquier otra cosa, él estaba quebrantando el primer mandamiento de Éxodo capítulo 20. No tener otros dioses además de mí. Jesús confronta a este hombre con su pecado. Y a este joven no le queda otra más que alejarse triste. Este joven se desanima porque Jesús había atinado perfectamente en el Dios de su corazón, en el ídolo de su corazón, en las riquezas por encima de todo. Mira, quiero que puedas ver una historia que encontramos en el Evangelio de Lucas que hace un contraste a esto que estamos viendo. En Lucas capítulo 19, no tienes que buscarlo, pero en Lucas capítulo 19 encontramos a un hombre llamado Zaqueo. Un hombre que había defraudado a mucha gente porque él era un recaudador de impuestos. Y no solamente era un recaudador de impuestos, sino era un jefe o era el jefe de los recaudadores de impuestos. De acuerdo a Lucas, Zaqueo tenía mucho dinero, era un hombre muy rico por el trabajo que tenía. La historia nos dice que este hombre, al escuchar que Jesús venía, trató de conocerlo, trató de verlo, se subió a un árbol porque era de baja estatura, y cuando Jesús le dice que baje porque esa noche Jesús se quedaría en su casa, la Biblia dice que Zaqueo se alegró mucho, que se puso muy contento. ¿Y sabes cuál es la respuesta de Zaqueo después de conocer a Jesús sin necesidad de que Jesús lo confrontara con sus riquezas? ¿Jesús sabía que era rico? Claro, por supuesto. Pero no hubo la necesidad de confrontarlo con sus riquezas, aunque es muy seguro que el ídolo de Zaqueo también era
el dinero. Pero mira cuál fue la respuesta de Zaqueo en Lucas capítulo 19. Mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Este hombre era muy rico y no dudo que este hombre estaba hablando sinceramente desde el corazón al momento de conocer a Jesús y entender el Evangelio. Este hombre no dudó ni por un segundo el darle a los pobres la mitad de sus riquezas. El ídolo que por mucho tiempo reinó en el corazón de Zaqueo estaba siendo destronado para que ahora Jesús ocupara su lugar. Pero eso no es todo. También en Lucas 19, Zaqueo prometió que si a alguien había defraudado, cosa que seguramente sucedió al ser recaudador de impuestos, él le devolvería 4 veces lo que había defraudado, no importando la cantidad. Este hombre, yo creo que se quedó sin posesiones materiales. ¿Y sabes qué? De acuerdo a Lucas, no le importó. Porque él había entendido que sus bienes materiales en nada se comparaban con la vida eterna que Jesús estaba dando. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús a esta acción de Zaqueo? Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Porque Zaqueo se la ganó con lo bueno que era. No. Porque Zaqueo reconoció que en Jesús había una mayor y más hermosa recompensa. El dar todo lo que tenía solo fue resultado de algo que ya estaba sucediendo en su corazón. Este hombre puso por encima de sus riquezas a Cristo y a su evangelio. Pero a diferencia de Zaqueo, este joven valoraba más lo que tenía que a Dios. Jesús le estaba dando la oportunidad de demostrar su amor y aún su servicio a los pobres con lo que tenía. Pero este hombre prefirió no hacerlo. Prefirió no hacerlo. Alguien que tiene mucho y que confía en lo que tiene más que en Dios, le va a ser muy difícil entender las implicaciones del reino. Y una de estas implicaciones, familia, del reino es que estamos llamados a servir a los demás con lo que Dios nos ha dado. Con lo que Dios nos ha dado. Ahora, algo que nuestra primera división nos muestra es que los discípulos están asombrados de las palabras de Jesús. Cuando el maestro se vuelve a ellos y les comienza a hablar de la situación que acaba de pasar y les dice en el versículo 23, qué difícil es para los ricos entrar al reino de Dios. Y después, en el versículo 24, vuelve otra vez a confirmar, qué difícil es entrar en el reino de Dios, repitió Jesús. Los discípulos se quedaron asombrados. Y tú y yo deberíamos de preguntarnos, ¿por qué razón? ¿Por qué razón se quedaron asombrados? Y es muy interesante que los judíos creían que la prosperidad económica era una señal de que Dios estaba complacido con estas personas ricas y que por esa razón las bendecía. Los judíos creían, basados en Deuteronomio o algunos pasajes como Deuteronomio capítulo 28, en donde Dios promete bendición a la obediencia y maldición a la desobediencia, los judíos en una simple lectura creían que Dios se manejaba de esta manera. Los ricos eran personas bendecidas por el Señor que contaban con su favor. Los pobres eran personas maldecidas a los que Dios no quería. Así de simple. Así que quiero que pienses en esto. Si este hombre que venía corriendo, que se postró ante Jesús, que le dijo que él había cumplido la ley desde pequeño y que era rico, no podía entrar al reino de Dios, sino que se fue del reino de Dios. Los discípulos entonces, que crecieron con esta idea toda su vida, se sorprendieron y se preguntaron entonces, ¿quién podrá ser salvo? ¿Quién podrá obtener la salvación? ¿Quién podrá obtener la salvación? Los apóstoles veían como algo imposible el de obtener la salvación y en realidad estaban en lo correcto. Por esa razón Jesús les dice que lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Es más, Jesús utiliza esta ilustración de un camello pasando por la aguja o por el orificio de una aguja. Algunas personas han tratado de
de decir que el ojo de una aguja era una puerta en Jerusalén para la entrada de los caballos, de los camellos, pero en realidad no hay sustento histórico ni bíblico que pueda aprobar esta suposición. Lo que la mayoría de teólogos, en su mayoría, creen es que cuando Jesús está hablando de la aguja o del orificio de una aguja, está hablando de algo literalmente pequeño para hacer ver lo increíble o lo imposible que era que una persona entrara al reino de Dios por sus fuerzas. Yo aquí tengo una aguja y tal vez por la distancia no lo vas a poder ver, pero pregúntate cuánto tiempo te tomaría el tratar de meter a un camello por el ojo de una aguja. Y la respuesta es todo el tiempo. Todo el tiempo. Nunca vas a poder. Es literalmente imposible que puedas meter a un animal por el orificio de esta aguja. Y esto es lo que Jesús está diciendo. Es imposible. Es imposible que alguien pueda obtener la salvación por sus propias fuerzas. Pero para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible. Así que en este primer punto, familia, quiero que veamos a un hombre de aparente bondad y amor por los demás, pero cuando es confrontado con los ídolos de su corazón, se le muestra que en realidad este joven no tenía un deseo genuino de amor al prójimo y mucho menos de servicio, sino que quería simplemente obtener la vida eterna sin tener que sacrificar nada. Y mira ahora nuestra siguiente división, que la vamos a encontrar del versículo 32 al 34. Esta siguiente división o siguiente punto yo le he titulado la más grande muestra de servicio. La más grande muestra de servicio. El primer punto lo titulé la oportunidad para servir al prójimo. La oportunidad para servir al prójimo. Y esta segunda división la he titulado la más grande muestra de servicio. Versículo 32. Iban de camino subiendo a Jerusalén y Jesús se les adelantó. Los discípulos estaban asombrados y los otros que venían detrás tenían miedo. De nuevo tomó aparte a los 12 y comenzó a decirles lo que iba a suceder. Ahora vamos rumbo a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él y le escupirán, lo azotarán y lo matarán. Pero a los 3 días resucitará. En esta siguiente división vemos por cuarta vez el anuncio de la muerte de Jesús a sus discípulos. Jesús ya había anunciado esto en varias ocasiones, en Marcos 8:31, Marcos 9:9, Marcos 9:31 y ahora Marcos 10 del 32 al 34. Se nos muestra cómo Jesús está instruyendo a sus discípulos para que ellos pudieran comprender la razón por la cual iban a Jerusalén. En este pasaje vemos cómo Jesús voluntariamente, familia, y en cumplimiento de las profecías, se dirige a Jerusalén como cordero al matadero para su entrada triunfal, pero después para su muerte en la cruz. Y llama muchísimo la atención que Marcos dice que los discípulos iban asombrados y que los demás que venían detrás tenían miedo. Yo quiero pensar, creo que esto tiene que ver con el contexto anterior de lo que acaba de suceder. Un hombre de aparente bondad, un hombre con riquezas, un hombre bueno, un hombre que ha cumplido la ley, no podía entrar al reino de Dios. Entonces, ¿quién podía hacerlo? Y como en otras ocasiones, Jesús decide compartir información exclusiva con su grupo pequeño, con sus discípulos, que iban desconcertados por lo que habían escuchado tiempo atrás. Y parte de esta revelación que Jesús menciona, encontramos 5 cosas, o en esta revelación, mejor dicho, en esta división, encontramos 5 cosas que Jesús menciona que quiero decírtelas brevemente. Primero, Jesús está afirmando que el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros. También, Jesús afirma que ellos lo condenarán a muerte. Tercero, que lo van a entregar a los gentiles. Nosotros sabemos que esto sucede. Jesús es entregado a los romanos. Cuarto, se van a burlar de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán. Y quinto, a los 3 días resucitará.
Familia, no sé si puedas darte cuenta de esto, pero en estos versículos 32 al 34 tenemos el corazón del Evangelio. En estos versículos tenemos la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Jesús, como en otras ocasiones, les dice claramente a sus discípulos lo que le ocurriría. Quiero que puedas ver cómo Jesús no está hablando de probabilidades, de posibilidades. Él está afirmando claramente y ordenadamente lo que le ocurriría a manos de los jefes de los sacerdotes y de los romanos. Él lo sabía perfectamente. Y para quienes conocemos el final de los evangelios, sabemos que esto realmente ocurrió. Jesús conocía cada detalle que le esperaba. Así como conocía perfectamente el corazón de este joven rico, así como conoce perfectamente tu corazón, Él conocía lo que le sucedería a manos de los gentiles. No había nada que no supiera, y esto quería informárselo a sus discípulos para que ellos estuvieran preparados. Quiero que puedas ver, familia, cómo en esta división, en esta segunda parte, Jesús está hablando de la centralidad del Evangelio, algo que la Escritura desde el inicio, específicamente Génesis capítulo 3, versículo 15, anuncia sobre el sacrificio tan grande que el Hijo de Dios haría por nosotros los pecadores. Esto es lo que en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos se venía anunciando miles de años antes, que el Cristo, que el Hijo de Dios, aquel que siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto es lo que Jesús estaba anunciando, familia. Su amor tan grande, no solo por los discípulos, sino por todos aquellos que el Padre decida llamar. Jesús está mostrándole a los discípulos algo realmente asombroso, que es la muestra más grande de servicio que puede existir. Así que si los discípulos de por sí ya venían asombrados por lo que estaba ocurriendo, con esto deberían de estar aún más asombrados. Pero quiero que vayas ahora conmigo a la tercera parte de nuestro pasaje, de nuestro sermón, y que puedas ver cuál es la reacción que los discípulos están teniendo. De nuevo, quiero recordarte, la primera división que hicimos la titulé La oportunidad para servir. Hay un hombre que tiene la oportunidad de bendecir a muchas personas y de servirles, de mostrar su amor por los demás. En la segunda división tenemos el ejemplo claro y perfecto de Jesucristo sirviendo y dándose por amor a los demás. Y mira ahora la tercera división de la que vamos a estar hablando, la cual he titulado Un anhelo por ser servidos. Un anhelo por ser servidos. Versículo 35 al 45. De acuerdo a nuestro pasaje, no pasó tiempo después de que Jesús hiciera la revelación más grande de todas. El Cristo sufriría y moriría a manos de pecadores. Pero, al tercer día resucitaría. Ahora, ¿qué es lo que hacen los discípulos? ¿Cuál es la reacción de los discípulos? La versión de Reina Valera, en este pasaje, en el inicio del versículo 35, dice entonces, dando a entender que después de que Jesús habló sobre lo que le sucedería, entonces, en ese momento, se le acercaron Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Maestro, le dijeron, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. En el Evangelio de Mateo se nos dice que aún la mamá de estos jóvenes fue quien se acercó a Jesús con sus hijos para pedirle que cada uno se sentara a su derecha y a su izquierda.
lo que podríamos entender que la mayoría de la familia estaba siguiendo a Jesús. Y esta madre se acerca para hacerle esta petición a Jesús. Ellos querían posiciones privilegiadas por encima de los demás. Y no sé si lo sabías o lo habías escuchado. Y esto es más especulación que algo que podamos encontrar textualmente en la Biblia. Pero se cree que esta mujer, la madre de Jacobo y Juan, era la hermana de María, lo que la convertía en la tía de Jesús. Así que prácticamente esta mujer se acercó junto con sus hijos creyendo que como había parentesco de por medio, pues resultaba lógico que si Jesús iba a ser un rey, sus hijos llegaran a tener posiciones de autoridad como príncipes, como personas importantes. Si hay algo bueno que pudiéramos destacar de todo esto que estamos leyendo es que de alguna u otra manera, Jacobo, Juan y aún su madre estaban seguros de que Jesús era un rey. Esto creo que les había quedado claro. Pero tristemente, no les había quedado claro qué tipo de reino es el que tendría Cristo. Porque inmediatamente después de que Jesús hace esta declaración tan sorprendente, y de nuevo lo vuelvo a repetir, esto es el corazón del Evangelio, es el corazón de la Biblia entera. Estos hombres inmediatamente, sin entender lo que dijo y tampoco sin querer preguntar, como en otras ocasiones, como en el ejemplo del divorcio, que se animaron a preguntarle, en esta ocasión parecía que al no entenderle a Jesús, tampoco les importó preguntarle. Y en lugar de preguntarle qué es lo que acababa de decir, estos hombres muestran un corazón lleno de orgullo, de superioridad delante de Jesús, y le hacen ver el anhelo que tienen por ser servidos. El anhelo que tienen por ser servidos y tener posiciones importantes. En otras palabras, el conflicto que sucedió en Marcos capítulo 9, ¿recuerdas? Cuando Jesús les pone a este niño en medio de ellos, porque estos hombres estaban preguntándose quién era el más importante, no había concluido. Estos hermanos aún querían ser más importantes que los otros 10 discípulos. Estos hombres tenían un deseo por ser servidos por los demás. Y Jesús sabía esto. Y es por esa razón que Jesús les dice que ellos no saben lo que están pidiendo. Estos discípulos no tenían idea de sus palabras y de lo que realmente significaba el reino de Dios. Ellos pensaban solo en el aquí, en el ahora, en una recompensa terrenal que les hiciera ser grandes en este mundo y ser servidos. ¿Te recuerda a alguien más este sentimiento de los apóstoles? ¿Alguien que ya hemos visto anteriormente? Al joven rico. Juan y Jacobo pensaban como este hombre. Ellos querían bendiciones terrenales y no estaban dispuestos a servir a los demás, sino a ser servidos aún por sus propios compañeros. Así que Jesús los confronta al decirles, no saben lo que están pidiendo. Pero además de eso, incluso Él les pregunta si ellos podrían soportar los mismos sufrimientos que Él sufriría, a lo que ellos sin pensar de nuevo responden, sí, podemos. Esta respuesta es muy parecida a la respuesta del joven rico cuando Jesús le dijo, obedece los mandamientos. Y el joven dijo, ya los he obedecido. Sí, podemos, dijeron los apóstoles. Una verdad que podemos ver en esto es que efectivamente estos hombres años después sufrieron a causa del Evangelio. Jacobo, el hermano de Juan, fue el primero de los apóstoles que murió a espada a manos del rey Herodes. Y Juan es el último de los apóstoles que muere siendo desterrado a la isla de Patmos a causa del Evangelio. Pero la respuesta de estos hombres no fue dada con entendimiento, sino pensando solo en el lugar sino pensando solo en el poder que ellos anhelaban. Así que ante esta revelación, familia, de parte de Cristo, los dos discípulos más cercanos a Jesús actúan con orgullo, olvidando lo que ya se había enseñado. Y ahora, brevemente, deberíamos de preguntarnos, ¿qué pasa con los otros 10 apóstoles? ¿Qué pensaron los otros 10 de esto que sucedió? Mira el versículo 41 conmigo. Los otros 10, al oír la conversación,
se indignaron contra Jacobo y contra Juan. Los otros 10 se enojaron con Jacobo y Juan. Esta palabra indignar es una palabra que ya hemos visto y que vimos la semana pasada, que se traduce como enojarse mucho. Es algo no igual, pero parecido a lo que Jesús sintió con los discípulos que no dejaban que los niños se acercaran a él. Solo que este enojo, a diferencia de Jesús, fue un enojo pecaminoso. Porque estos hombres, interesantemente y para vergüenza de ellos, no se enojaron porque se dieran cuenta que Jacobo y Juan estaban actuando de manera equivocada. No se enojaron porque se dieron cuenta que ellos estaban pidiendo algo que no era correcto. No. Los 10 discípulos restantes se enojaron con Jacobo y Juan porque estos hermanos se les adelantaron a la petición que ellos también querían hacerle a Jesús. En otras palabras, los apóstoles anhelaban exactamente lo mismo que Juan y que Jacobo. Querían ser servidos por los demás y tener un puesto de autoridad. Todos habían olvidado la exhortación de Marcos 9. Todos habían olvidado que Jesús les había hecho un llamado de servir a los demás y no buscar su propia satisfacción. Pero ellos simplemente lo olvidaron. Todos pensaron que Jesús cumpliría sus más grandes deseos de ser alguien en la vida. Y aquí es en donde quiero detenerme un poco en el texto, familia, y hablar directamente a tu vida. Y no yo, sino que el Señor hable a tu corazón. Este es un buen momento para que tú y yo podamos meditar en nuestras propias vidas. ¿Por qué sigues a Jesús? ¿Por qué sigues a Jesús? Tal vez piensas que estando con Él nada te va a salir mal. Tal vez creas que si estás pasando por problemas en el matrimonio o en tu familia, la solución para volver a tener un matrimonio feliz es acercarte a Jesús. Posiblemente creas que estando con Jesús tu vida estará llena de momentos felices. Y cualquiera que sea la razón, si tu razón para seguir a Jesús no es la de amor y entendimiento del gran sacrificio que hizo por ti en la cruz del Calvario, no tiene sentido. Y sabes qué, lamento decirte, mi hermano, mi hermana o amigo que nos estás mirando, que si tú sigues a Jesús por esa razón, tarde o temprano será una gran decepción para ti. Cuando veas que aquella cosa que tanto anhelabas y que hizo que te acercaras a Jesús no se esté cumpliendo en tu vida. Si aún conociendo a Jesús tu matrimonio parece continuar igual, si aún conociendo a Jesús tus finanzas en lugar de crecer disminuyen, si aún viviendo o creyendo que vives una vida conforme al Evangelio, esas personas que tanto amabas se alejan de ti, terminarás decepcionado de un falso Jesús y harás exactamente lo mismo que este joven rico. Te darás la vuelta y le darás la espalda a Cristo, porque no has entendido las implicaciones de seguir al verdadero Jesús. Y esto es lo que los discípulos también creían. Ellos tenían un concepto equivocado de quién era Jesús. Ellos veían al Mesías como un rey terrenal que les daría poder y prosperidad. Pero lo que menos querían era servirse los unos a los otros. Pero te recuerdo el argumento de nuestro pasaje. El resultado de pertenecer al reino de Dios se debe reflejar en una vida de servicio al prójimo, tal como Jesús lo hizo. Y esto es lo que Jesús dice en los últimos versículos. Jesús los llamó a todos, versículo 42. No solo llamó a los dos que le habían hecho esta pregunta. No, llamó a todos y les dijo: como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Creo que varios de nosotros hemos experimentado eso en el trabajo, con algún jefe. Versículo 43, pero entre ustedes no debe ser así, al contrario. El que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Versículo 44. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. Y mira, ahora el último versículo. Porque ni aún el Hijo del Hombre, mira cómo Jesús está poniendo de ejemplo, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Jesús, tal como en Marcos 9, iglesia, no era ajeno al pensamiento de los discípulos.
Él conocía el corazón idólatra de este joven rico, pero también conocía el corazón idólatra de los apóstoles. Por esa razón se dirige a todos y les explica cómo es que el reino de Dios funciona, cómo es que el reino de Dios no se maneja de la misma manera que un reino terrenal. Mientras que un gobierno terrenal, un reino terrenal, es manejado por personas que oprimen a sus súbditos, por personas que abusan de su autoridad, por personas en el liderazgo incluso de las iglesias que abusan de su autoridad. Los discípulos y los cristianos debemos entender que no podemos copiar esta forma de liderazgo. Al contrario, el ejemplo al que a ellos se les apunta aparece en Marcos 10:45, que creo yo es el versículo que resume todo nuestro sermón. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Porque ni siquiera Cristo, dice la palabra, siendo Dios mismo, buscó el servicio de los demás, sino que Él dejó su trono, dejó todo por servir a pecadores que no merecían ser servidos. Y mis hermanos, este es el mismo llamado de Cristo para tu vida. Tú que has nacido de nuevo, tú que eres parte de la familia de Dios, tú que eres parte del reino, que eres santo, que has sido limpiado con la sangre del Cordero, también tienes que entender que la grandeza del reino se muestra en el servicio a los demás. El joven rico no quiso vivir de esta manera. Él no quiso servir a los demás, aunque parecía que sí lo hacía. En realidad, solo estaba buscando su propio beneficio, que era la vida eterna. No servir a los demás por medio de sus riquezas, de sus talentos y de sus privilegios. Así que, en esta hora, antes de terminar, quiero que tú y yo meditemos y que seamos muy honestos con nosotros mismos y que nos preguntemos, ¿cómo estamos siguiendo el ejemplo de Cristo? ¿Cómo estamos sirviendo a las demás personas a nuestro alrededor? O tal vez tú vives pensando que el mundo te pertenece y que todos deberían hacer lo que tú dices. Tal vez, y tu manera de pensar es que la gente que te rodea, familia, amigos, iglesia, debería vivir sus vidas alrededor de ti y de lo que tú desees. Y déjame decirte, mi hermano, mi amigo, que nos estás mirando, que necesitas la ayuda del Espíritu Santo para que o puedas nacer de nuevo o para que puedas arrepentirte y pedirle a Cristo que termine de formarse en tu vida. Porque si tú y yo somos realmente hijos de Dios, nuestro deseo debería ser el de servir a Dios sirviendo a nuestro prójimo. Quiero terminar con una ilustración que me ha ayudado mucho y que lo sigue haciendo cada vez que pienso más en el ahora que en la vida eterna. Esta ilustración en realidad no es mía. Esta ilustración es del pastor Francis Chan. Él utiliza esta ilustración desde hace varios años y quiero que tú y yo podamos meditar. Todos nosotros, si somos honestos, nos preocupamos por esta vida. Todos. No hay nadie aquí que esté libre al 100% de preocupaciones. Nos preocupamos en la mañana para ver qué vamos a desayunar, cuando vamos al trabajo, cuando estamos en el tráfico, cuando pensamos que vamos a llegar tarde. Nos preocupamos porque hay mucho trabajo, nos preocupamos porque no hay trabajo, nos preocupamos porque el trabajo que tenemos ya no lo queremos, nos preocupamos por no tener familia, nos preocupamos por iniciar una familia, nos preocupamos por pensar en cómo mantener a esa familia. Nos preocupamos por si tenemos poco, nos preocupamos si tenemos mucho porque queremos que ese mucho nunca termine, nos preocupamos por tener y tener. Y muy pocas veces, si somos muy honestos, vivimos nuestras vidas pensando en los demás y en lo que los demás están viviendo. Quiero que puedas ver esta pequeña cuerda conmigo y que imagines que este pedazo, no sé si lo alcanzas a ver, pero este pedazo que tengo pintado es tu vida y es mi vida. Algunos de nosotros viviremos 40 años, 50, 70, 80, no lo sé, lo que Dios determine de acuerdo a su soberanía. Pero quiero que puedas pensar en esta
pequeña línea de pintada y es la parte del aquí y del ahora. Ahora, toda esta parte blanca es una representación de nuestra eternidad. Miles y miles y miles y miles de años que no tendrán fin. Porque la Biblia dice y afirma que la vida eterna, ya sea en el cielo o en el infierno, será esto precisamente, eterna. Tengo mucha cuerda todavía, pero quiero que lo imagines así. Creo que para todos nosotros es evidente que la pequeña parte pintada que significa nuestra vida terrenal es insignificante comparada con la vida eterna que nos espera, ¿verdad? No creo que alguien en sus 5 sentidos pueda decir que es la misma medida o que es casi parecido. Creo que es evidente para todos que esta pequeña parte es insignificante en comparación con todo el resto de la cuerda. Déjame preguntarte, entonces, ¿por qué vives tan afanado en este pequeño pedazo de cuerda? ¿Por qué ilógicamente vives tu vida afanado en esta pequeña parte? Y olvidas todo lo que te espera por una eternidad. Muchas personas viven sus vidas pensando en ser alguien importante aquí, pero olvidan en ser alguien importante en el reino de los cielos, ser grandes en el reino de los cielos. Y la razón es porque a veces estamos tan ciegos en que no nos damos cuenta de lo que significa realmente el reino de Dios y solamente resumimos nuestras vidas en este pequeño pedazo de cuerda. Es por esa razón que Dios nos hace un llamado a todos nosotros, familia, a vivir nuestras vidas sirviendo a los demás, amarlo por encima de todo y demostrarlo en nuestro amor al prójimo. Porque el resultado de pertenecer al reino de Dios se debe reflejar en una vida de servicio al prójimo, tal como Jesús lo hizo. Mi petición, mi oración para ti en esta mañana, en este día es: no vivas pensando en este pequeño pedazo de cuerda. Vive pensando en todo lo que nos espera en la eternidad. Invierte tu tiempo, invierte aún tu dinero de forma sabia en las oportunidades que el Señor te da. Quiero invitarte a que podamos orar y que podamos darle gracias al Señor y reconocer nuestro pecado si es necesario. Señor, gracias el día de hoy por tu palabra, porque es tu palabra la que nos anima, porque es tu palabra la que nos llama, Señor, al arrepentimiento. Quiero rogarte que hables a la vida de mis hermanos, Señor. Señor, que ellos puedan y yo podamos entender a la luz de tu evangelio el ejemplo más grande que encontramos de amor y de servicio, que es el tuyo, Jesús, al morir en la cruz del Calvario por personas que no merecían ser servidas. Señor, te suplico que nos ayudes. Señor, te suplico que nos des sabiduría para meditar en tu palabra y no solo meditar en ella, sino también para ponerla en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Familia, que tengas un excelente día y si Dios permite, nos vemos el siguiente domingo. Que Dios te bendiga.